Entonces, voy a continuar, ¿verdad? Les decía que, ahorita no me dio chance, obviamente, buscar las fotos, pero se las tengo ahí, se las busco en el otro break, ¿no? Entonces, ok, esta es la clasificación de delincuentes que incluso seguimos, con las cuales seguimos trabajando actualmente, con algunas, obviamente con algunas modificaciones, algunos elementos agregados, pero sigue siendo como la base, ¿no? Continúo entonces. Dentro de la evolución de la psicología, criminal, entonces se dieron varios elementos para que se pudiese hacer una evaluación completa de la psique, de la mente de los delincuentes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es la observación clínica, ¿no? Fue lo primero que surgió. La observación clínica fue iniciada por Charcot y Janet, y alcanzó gran importancia con médicos como Freud y otros, pero digamos que fueron ellos los iniciadores en este proceso, ¿no? Entonces lograron ellos a través de teorías psicoanalíticas reconocer al hombre como una estructura única e indivisible con procesos psicológicos y orgánicos particulares, ¿no? Entonces, a partir de la observación clínica, entonces, se da inicio a lo que conocemos y que ha tenido muchas modificaciones, ¿ok? Conocemos hoy en día como psicoanálisis o conocemos hoy en día como teorías psicodinámicas, que, les digo, ha tenido muchas modificaciones después de Freud. Yo no soy psicoanalista, pero mi formación es de psicoterapeuta integrativa. Dentro de la psicoterapia integrativa vemos entonces varios enfoques. Someramente vemos la psicodinamia, pero bueno, no es mi enfoque como tal, ¿no? Me gusta muchísimo, por cierto, pero no es mi enfoque. Entonces, bueno, esto fue el inicio, ¿no? Charcot, Janet, y la herencia que le dejaron Charcot y Janet a Freud. Luego vinieron los teóricos gestaltistas, ¿no? Los teóricos gestaltistas, hoy en día los conocemos dentro del área del humanismo, concluyeron que la unidad vital del hombre, como también su personalidad, estaba condicionada por el medio en el cual vive, ¿ok? Y de cómo el sujeto reacciona ante este medio. Entonces, la teoría de la Gestalt dice que el sujeto no es un espectador, sino un integrante del campo, ¿ok? Que no se debe solamente estudiar los elementos de la conducta, sino que se debe estudiar todo el contexto del individuo. Y fíjense que aquí hubo un súper corte entre lo que es la Gestalt, que pertenece al humanismo, y el psicoanálisis, porque Freud habló mucho de cómo nuestros traumas infantiles, ¿ok? Consolidaban nuestras neurosis, como todas nuestras neurosis son infantiles porque tenemos un trauma y porque tenemos que buscar en el pasado. Y de los teóricos de la Gestalt y los teóricos del humanismo dijeron, no, infancia no es destino. ¿Ok? Infancia no es destino, no quiere decir que si tú has vivido situaciones traumáticas, en realidad tú te tengas que convertir en un individuo que haga daño. Y con esto se empieza a cortar esa creencia que se tenía, que todas las personas que habían sido abusadas sexualmente se convertían en abusadores. ¿Se acuerdan que era una creencia popular? Bueno, no me pueden responder, ya sé que no, pero pues yo sé que están diciendo sí me acuerdo, Sol. Bueno, pues eso era anteriormente, por allá por 1900, por allá por 1908, ¿no? La mayoría de los abusadores sexuales decían, bueno, es que me abusaron cuando estaba chiquito. La mayoría de los violadores entonces siempre se buscaba en su pasado que hubiese habido algún tipo de abuso sexual porque pues era como un sine qua non, ¿no? A partir del humanismo dijeron, no necesariamente es así. Y eso lo sabemos hoy en día y siempre soy partidaria de repetir esto porque lo que hace es, lamentablemente, revictimizar a las víctimas de abuso sexual. El hecho de que una persona diga entonces que ha sido abusada sexualmente y de tener esta creencia de que todos los abusados se convierten en abusadores, se parece muchísimo a estas teorías etiquetantes donde decías que si tenías la cara de tal o cual forma te ibas a convertir en un delincuente. Entonces es muy importante que eso lo sepamos porque ya no se trabaja de esa forma. Ahora, estadísticamente, ¿qué nos dice la estadística? Bueno, pareciera que los delincuentes de una época relacionados a delitos sexuales habían sido abusados sexualmente en su infancia.
pero ahorita sabemos que no todos los abusados se convierten en abusadores. Esto fue una creencia que de hecho es un enfoque, ¿no? Cuando nosotros estudiamos al criminal tenemos que estudiar cómo fue su desarrollo, cómo fue su crecimiento, para nosotros saber si hubo malos tratos. Pero ¿qué pasa? Que como ya es un conocimiento público, muchos delincuentes y muchos delincuentes actuales se agarran de allí para justificar lo que han hecho, ¿no? Entonces dicen, bueno, sí, yo lo hice, pero es que a mí me violaban, es que a mí me abusaban, es que a mí me golpeaban. Entonces siempre lo hacen ¿para qué? Para minimizar la sentencia. Entonces, bueno, por eso es que las evaluaciones forenses tienen que ser tan exhaustivas, las evaluaciones penitenciarias tienen que ser tan exhaustivas, porque pues evidentemente no es lo mismo una persona abusada a una persona que simplemente comete el delito por dolo, ¿no? Por alevosía. Entonces, bueno, un poco allí los gestaltistas y los humanistas cortaron lo que decía Freud y dijeron, no, infancia no es destino, ¿no? Y bueno, el humanismo es pues mi corriente terapéutica. Luego viene el movimiento psicométrico, ¿ok? El movimiento psicométrico mucho más objetivo, evalúa las diferencias de los individuos, para lo cual enumeró distintas técnicas de exploración, técnicas cuantitativas y cualitativas que nos daban un acercamiento al tipo de personalidad de un individuo, ¿no? Entonces tenemos las evaluaciones proyectivas, las evaluaciones psicométricas, las evaluaciones objetivas y un montón de evaluaciones que vamos a ver en el módulo de evaluación de la conducta criminal. Pero bueno, el movimiento psicométrico entonces es una parte de cómo nosotros vemos de la evolución de la psicología. Ahora bien, dentro de esta evolución de la psicología, tomamos del padre Freud, ¿verdad? Dos tipos de elementos para entender a la personalidad. Tomamos de padre Freud la estructura psíquica y estructura de personalidad. Mezclé ahí un poquito con imágenes que se les llama imágenes figuras fondo, para que nosotros, bueno, podamos ver cómo es que el cerebro interpreta distintas, de un solo elemento tiene interpretaciones distintas, ¿no? Tenemos una imagen y bueno, lo primero que se ve es como la cara de una mujer, ¿no? Y luego decimos, ah, no, es que son dos caballos. Y después decimos, ah, no, mira, es que la nariz es un águila y la boca es un árbol y la parte de arriba es una montaña. Bueno, entonces ahí a estas figuras se les conoce como figuras, imágenes de figuras fondo, porque tratan de eso, ¿no? De verificar a qué le estamos prestando atención en un primer momento y qué es lo que se va dejando atrás. Eso se trabaja mucho en la terapia humanista. Ahora bien, dentro de entonces de lo que nos heredó Freud y que a mí por supuesto me gusta y que actualmente los psicólogos nos seguimos refiriendo a esto para entender las personalidades, fueron dos tipos de estructuras, la estructura psíquica y la estructura de personalidad. Dentro de la estructura psíquica nosotros tenemos tres elementos, ¿ok? El consciente, el preconsciente y el inconsciente. Al lado de cada estructura psíquica nosotros tenemos una estructura de personalidad llamada entonces yo, super yo y ello. ¿Ok? Entonces, estructura psíquica, consciente, preconsciente e inconsciente, no subconsciente, ¿ok? No se dice subconsciente, el término subconsciente está mucho más asociado, primero ya no está en uso, pero las personas que suelen usarlo está mucho más asociado a la psicología transpersonal, es decir, la que va más allá, de usted sabe. Bueno, yo no soy transpersonal, pero si queremos hablar de esta estructura como tal, freudiana, netamente es inconsciente, ¿ok? Entonces, dentro del consciente pues está el yo. ¿Qué tenemos con el yo? Aquí está, ¿no? El doctor Freud, ¿no? Este locochón que nos dejó la vida. Gracias a Freud, o sea, nosotros tenemos mucho protagonismo dentro de la psicología, ¿no? O sea, Freud ni siquiera era psicólogo, Freud era neurólogo. Y entonces se interesó por cómo funcionaba la mente y empezó a tener pacientes que le referían dolores físicos y cuando él las evaluaba, que la mayoría eran mujeres, decía, pero no tienes nada a nivel físico, ¿no? Entonces fueron sus primeras pacientes a las que llamó histéricas, de cariño obviamente, ¿verdad? Y entonces estas pacientes histéricas lo que hacían era transformar un dolor físico en un dolor emocional, ¿no? Entonces esto es lo que se empezó a llamar en ese tiempo como histerias de conversión. Bueno,
Freud entonces nos deja esta teoría y en esta teoría tenemos lo siguiente. Entonces tenemos dentro del consciente el yo o el ego. ¿Okay? Está formado por ideas, pensamientos y sentimientos de los que estamos conscientes, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, la pregunta básica con la cual, ¿no? Nos hacen a los psicólogos unos clichés. Y con eso, ¿cómo te sientes? ¿No? Que aparte ya yo ni lo pregunto en terapia porque me da pena. Es decir, hay otras formas de preguntar cómo te sientes. Y con eso, ¿cómo te sientes? ¿No? Es el cliché que venden en las películas donde hay psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta en realidad lo que hace es fomentar que tú estés muy consciente de cómo estás ahorita, ¿no? Y eso, ¿cómo te hace sentir? También es una pregunta como básica dentro de la psicología. Bueno, eso me hace sentir con miedo, eso me hace sentir rabioso. Bien, esto es eso, ¿no? Los sentimientos de lo que estamos conscientes. Eso es consciente y está formado por el yo. Luego viene el preconsciente, ¿no? Y el preconsciente es esa instancia en nuestra mente en la que se almacenan todos los recuerdos, todas las memorias a las que podemos acceder de forma fácil si lo requerimos en algún momento, ¿no? Entonces yo les pudiese decir ahorita a ustedes recuerdan la primera vez que alguien les dio un beso, ustedes recuerdan su primer beso, o ustedes recuerdan el primer beso con la pareja que tengan actualmente. Entonces ustedes se van arriba y dicen, sí, sí me acuerdo, ¿no? Fíjate que estábamos en el cine, fíjate que estábamos en un carro, pero no es un recuerdo que ustedes tengan manifiesto, no es un recuerdo con el que ustedes se hayan despertado. Entonces en el preconsciente se guarda material que puede recordarse con facilidad. El preconsciente es lo que a veces nos hace llegar a lugares, ¿ok? Cuando de repente las personas han abusado de bebidas alcohólicas, ¿ok? Cuando las personas incluso tienen muchísimo sueño y dicen, ¿cómo llegué aquí? ¿No? ¿Cómo llegué a la casa? Yo sentí que me quedé dormido, yo pensé que no iba a llegar porque yo estaba demasiado ebrio, porque me estaba quedando dormida. Bueno, ese elemento que hizo que tú llegaras y que no te dieras cuenta es el preconsciente, ¿ok? Luego tenemos una parte que está entre el preconsciente y el consciente, que se llama superego o superyo. El superego, ¿ok? Forma parte del yo ideal, del guardián moral. Ya les voy a explicar un poquito más, ¿no? Y tenemos la parte más profunda que es lo inconsciente. Lo inconsciente está por debajo de la superficie de la conciencia. Lo inconsciente está formado por el id o el ello, ¿okay? Así se le conoce, estas son traducciones del latín, el it o el ello. Y entonces el it o el ello está conformado por todo lo que a nosotros nos hace sentir placer, ¿okay? Nuestros impulsos y nuestros deseos que provienen ¿de dónde? Del inconsciente. ¿Cómo se ve esto en la teoría? Bueno, el yo es el responsable de la experiencia cognitiva del querer. Me quiero inscribir en el curso de psicología criminal porque estoy interesado en seguir aprendiendo, porque estoy interesado en el certificado, porque quiero ampliar mi conocimiento. Eso, ¿ok? Percibe y realiza representaciones mentales de los objetos con los que entra en contacto. Ok, esto es un termo con agua y la tomo fría porque me gusta el agua fría, ¿no? Ok, ya está. Es solo un termo con agua. Distingue entre pasado, presente y se puede proyectar en futuro, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué hiciste el mes pasado? ¿No? Entonces, eso es el yo. Y el yo se rige por el principio de realidad. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? Luego tenemos el super yo, ¿no? Les dije que se los iba a ampliar. El super yo cumple una doble función. Ordena, ¿ok? Lo que debemos hacer, pero nos ordena lo que debemos hacer dando a nuestra mente ideales para realizar, ¿no? ¿Cuáles son estos ideales? Son estos deberías. Ay, yo creo que debería pararme hoy temprano, para limpiar, para ir al súper, y de repente no necesitas hacerlo, pero el yo el que te dice, hazlo temprano, ¿no? Establece censuras y prohibiciones. El super yo es el que te dice, ¿cómo es? Ay, Dios mío, ¿cómo es posible que yo le haya enviado ese mensaje? Ay, Dios mío, bendito sea mí. Y pasas todo el día lamentándote porque enviaste el mensaje. Eso es super yo.
Establece también prohibiciones. Ay, yo mejor no pregunto, ya van a decir, ¿no? Que van a decir que yo nunca he estudiado, no, mejor yo no pregunto. Eso es super yo. Y el super yo entonces castiga al yo, ya les dije quién es el yo, el que sí está consciente de dónde estamos, castiga al yo con remordimientos y sentimientos de culpa. Es que yo no debí, es que yo debí, es que usted cree que yo debería tal cosa, es que yo no sé cómo se ve eso, ¿no? Y es el que busca incluso el contacto con otros, pero simplemente para que te digan qué hacer, ¿no? Yo tengo consultantes o pacientes que me dicen, después que se han desahogado, después que yo he hecho una intervención, ajá, Sol, pero ¿qué hago? Ajá, Sol, sí, ajá, pero ¿qué hago? Entonces, bueno, la psicoterapia no es dar consejos, eso se dice, y sí es así, no es dar consejos, ¿no? Pero sí, ¿ok? Porque la persona no aguanta la culpa. Entonces, el super yo es nuestra autoridad ética interna y el super yo castiga la desobediencia. Esto en personas regulares, en personas normales, en personas que no tenemos ningún trastorno de personalidad. Así es como funciona, ¿verdad? Nos mantenemos todo el día entre una lucha entre el ello y el super yo. Y quien lo padece es nuestro principio de realidad. ¿Qué hago? Y bueno, y ahí vamos con el id o el ello. El ello es la parte más primitiva de nuestra psique. Se refiere a las funciones y fenómenos internos originados por nuestras necesidades orgánicas. Lo quiero, no me importa lo que tenga que hacer, lo quiero. Es la fuente de nuestros impulsos y tendencias instintivas. Estos impulsos se satisfacen mediante la acción o mediante la representación mental de objetos que le procuren el placer. No conoce la moralidad, ¿ok? No conoce la moralidad. Su falta de contacto con la realidad lo priva de experiencias de aprendizaje. ¿Se acuerdan las preguntitas que les hice, que nos hicimos iniciando la clase? ¿Qué es lo que hace que una persona, sabiendo que la cárcel es el castigo a un delito, aún así se involucra con el delito? Bueno, desde este enfoque ya empezamos a ver un poco que de repente la mayoría de los reclusos, la mayoría de los delincuentes tienen una estructura dirigida por el placer, dirigida por el ello, dirigida por satisfacer impulsos primitivos sin contar con esta parte que nosotros sí tenemos, sin contar con ese super yo, con esta autoridad ética interna. Porque nosotros, si de repente este es el termo de alguien, del fantasma que vive conmigo, si este es el termo de alguien que, y yo me lo agarro y digo, ay Dios, lo dejé sin termo, ay bueno, yo después le paso un mensaje, ay no, mejor me regreso y yo, no, estamos hasta con tonterías como esas, nosotros debatimos siempre entre lo que hice, lo que no hice, le quité el mensaje, ay no, bueno, el delincuente, el antisocial, no tiene esta lucha que nosotros sí tenemos. El delincuente todo es, lo quiero, lo busco. Incluso dentro de las teorías de criminalidad que ustedes van a ver con Carlos, hay una teoría que explica que el delincuente, hay un tipo de delincuente que simplemente se da por la oportunidad. Es decir, él no salió como para robar, él no tiene como una intencionalidad, pero resulta que está en el metro y hay un montón de gente y está Sol escuchando música y tiene el teléfono en el bolsillo, pues se me hizo fácil quitar el teléfono y me fui. Delincuente porque la oportunidad lo presentó. Este tipo de delincuente es un delincuente súper asociado ¿a qué? Al ello. No me importa quién sea la persona, no me interesa si de, ay, mira, ahí está un teléfono, no tiene nada de malo, no estoy lastimando a la persona, no la estoy dañando, es igual el que quita una cadena, es igual el que quita un anillo, el que quita una cartera, ¿no? Es como de, yo no le hice daño a nadie. Y de hecho este es el discurso que muchos de los presos que están acusados por hurto manifiestan. Bueno, pero es que yo no le hice daño a nadie, ¿no? Y es la valoración de sí mismo que ellos hacen. Entonces, bien, nosotros pudiésemos decir que la mayoría entonces de los delincuentes están regidos por el principio de ¿dónde? Del placer, ¿ok? Instintos primitivos, cero super yo, me voy a lo que quiero. ¿Cómo vemos el super yo, por ejemplo, cómo vemos el ello en nosotros? Yo, cuando termino una jornada larga así como hoy, ¿verdad? Yo me doy unos gusticos.
Y yo digo, ay, pero ¿por qué no? Si yo trabajo bastante. Mis gusticos son pedir comida, de repente pido comidita por Uber Eats, de repente me tomo una michelada y digo, ay, pero ¿y por qué no, chicos? Ay, ya está. Entonces, bueno, ahí viene después el lunes y digo, cónchale, ¿no? Me comí 10 alitas, pero sol, ¿no? Entonces viene el remordimiento. O de repente la comida salió muy cara y digo, ay, Dios mío, ¿no? Es mejor cocinar porque mira cuánto gasté. Bueno, ese es el ello. El ello que me dice, ay, es sábado, trabajaste bastante, date el gustico. Eso es ello. Buscar satisfacer nuestros instintos sin mediar en si lo quiero, si lo necesito, si voy a gastar mucho dinero, si mejor me preparo unas arepitas. Eso es. Busca satisfacer impulsos. El ello es entonces hedonista. Un poco, pues se vería así, ¿no? La imagen de lo que les acabo de explicar. El super yo es la cuerda que está entre el dueño del perro y pues nosotros vemos como los perritos, bueno, a mí me da mucha risa, como algunos dueños de perritos andan con el pobre perrito, ¿no? Porque el perro quiere andar por la izquierda y es hacia la derecha. Entonces, bueno, más o menos así se vería como esa lucha. Seguimos con Freud y hay otra teoría explicativa, ¿no? Y son las etapas de desarrollo psicosexual. A mí me encantan las etapas de desarrollo psicosexual para hacer análisis. Oigan algo, esto es para hacer análisis, esto no es para nosotros referir informes, ¿ok? La mayoría de los informes en donde uno habla con muchos tecnicismos psicológicos, en el caso de informes criminales, penitenciarios o forenses, realmente no son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque los jueces, los abogados, la defensa dicen esto no es objetivo, esto no es científico. Pero a nosotros como investigadores sí nos sirve para saber las razones del ser delictivo. Y esto es de lo que se encarga la psicología criminal. Pero, por ejemplo, nosotros no pudiésemos enviar un informe a tribunal donde diga que la persona cometió el delito y la persona se encontraba en una fase, y la persona tiene un estancamiento en la fase anal de su desarrollo psicosexual. Porque ¿qué va a hacer el juez? Se va a burlar de nosotros, va a seguir desestimando a la psicología, porque lamentablemente, perdón si aquí hay abogados, en los otros dos grupos de psicología criminal hemos tenido, hemos tenido abogados bien buenos, de verdad. En el grupo pasado tuvimos una abogada de Paraguay y una abogada de acá de México, de Reynosa, que la verdad es que siempre las utilizaba yo como monitoras, así como, me equivoco, chica, y decían ellas, no, es verdad. De hecho, una de ellas es, bueno, las dos, una trabaja en la cárcel en Paraguay y la otra trabaja como litigante aquí en México, y decían, no, un informe así es de hecho, pues no tomado en cuenta y es objeto de burla hacer informes con este tipo de información. Entonces, esto lo estamos viendo porque de esto sí nos encargamos nosotros como investigadores de la psicología criminal, pero para referir un informe psicológico con esta información, por favor no lo hagan, ¿ok? Digo, yo sería partidaria de que sí, pero pues una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que la justicia en verdad pide. La justicia quiere un análisis más objetivo, ¿no? Entonces, bueno, las etapas de desarrollo psicosexual de Freud se dividen en 5, ¿no? La fase oral, y se da desde que el niño nace hasta los 2 años, ¿ok? Se divide en 2 tipos de oralidad, oral de succión y oral canibalística, y se expresa en actividades como chupar, masticar o morder. La etapa anal, que se da de los 2 a los 4 años, ahorita se amplió un poquito más, ¿ok? Hay muchos formadores de crianza respetuosa y crianza y disciplina positiva que hablan de que si el niño todavía no está listo para ir al baño solo, pues es porque todavía no está listo, no lo puedes obligar. Yo tuve una pacientica que la mamá me la trajo, yo no atiendo pacientes tan chiquitos, y ella me la trajo, la niña tenía 3 añitos y medio, y yo le dije, no, me dijo, pero solamente vela, por favor. Bueno, entonces la niña no podía ir al baño, a hacer número 2. Y resulta que pues la niña tenía un problema ya que necesitaba otro tipo de alimentación, es decir, era un problema orgánico, no era un problema psicológico. Entonces, bueno, hay padres que a los 2 años y medio ya quieren que su hijo vaya solo al baño y no, tienes que esperar el proceso normal. Pero bueno, Freud entonces dice que entre los 2 y los 4 años, ¿ok?
se caracteriza por el desarrollo de hábitos de limpieza y el control de esfínter. Se divide en anal expulsiva y anal retentiva. Los que son padres acá no me dejarán mentir que cuando sus hijos están o han estado en esta fase, o disfrutan mucho el tema de ir al baño o disfrutan mucho el tema de retener, ¿no? En esa retención hay placer. ¿Por qué? Porque el niño ya sabe que tiene control de algo, que tiene control de su cuerpo. ¿Okay? Ya les voy a explicar por qué es que se habla de las etapas de desarrollo psicosexual. Primero les voy a explicar cada fase. La fase fálica se da entre los 4 y los 6 años. En esta fase tiene lugar el complejo de Edipo, que fue el que trabajó Freud, y el complejo de Electra, que fue el que trabajó Jung. Freud solo habló de Edipo. Vino después Jung, que Jung y Freud se divorciaron, si quieren el chisme. Y Jung dijo, bueno, Electra se da, entonces Electra es el enamoramiento de la niña al padre y Edipo es el enamoramiento del niño a la madre. Pero Freud decía, no chico, pero es que tú estás loco, le decía Freud a Jung. No chico, eso no es así, Edipo es para todo el mundo. Y entonces él no hablaba de hecho, Freud hablaba de situación edípica no resuelta. Pues vino Jung y dijo, no chico, que son complejos, vale, deja la terquedad. Entonces, bueno, por eso se divorciaron, porque de verdad es que tenían muchas diferencias en sus teorías. Entonces, la etapa fálica, de acuerdo a Freud, de 4 a 6 años, y se da el enamoramiento hacia una de las figuras parentales, ¿no? Si es niña hacia el papá, si es niño hacia la mamá, y se supone que a los 6 años, 6 años y medio, 7 años, eso ya queda, el niño pasa a otra etapa, ¿no? Entonces, eso de, ay, es que mi papá es el más bello, ¿no? Y qué bello eres, papi, qué bella eres, mami, mi mamá es la más hermosa, y sí lo hemos visto, ¿no? Yo tenía un niño de 6 años y él estaba enamorado así, pero de su papá, fíjense, niño con su papá. E incluso en las terapias lúdicas él me decía, Sol, por favor, vamos a meter a mi papá a la terapia, ¿no? A mí me encanta involucrar a los papás. Y bueno, metíamos el papá y él así de, mira, papá, era una admiración increíble y tal cual, a los 6 añitos, ¿no? Luego viene una etapa de latencia, entre los 7 y los 12 años, ¿ok? Y entonces aquí Freud la consideró la niñez intermedia, relativamente calmada en el ámbito sexual, se identifican con el padre del mismo sexo y se empiezan a adoptar roles de género, ¿no? Entonces la niña va y se identifica más con la mamá y el vestidito y los tacones y de repente se empieza a pintar, dependiendo de la formación, ¿no? Y de las preferencias de la mamá. El niño entonces empieza a interesarse por las cosas por las cuales se interesa papá. Y luego viene la etapa genital, de la adolescencia hasta la edad adulta. Aquí los impulsos sexuales reaparecen y el joven busca estimulación sexual. Perdura a través de toda nuestra vida adulta. Entonces todo ahí, bello, de colores, precioso. Me dice, qué bonita teoría. ¿Por qué la trae Sol? Bueno, porque resulta que Freud entonces dijo, cuando una persona no supera alguna de estas etapas, lo que sucede es que se estanca y de ese estancamiento se desprenden patologías. Y a partir de esas patologías, pues se pueden cometer delitos. Entonces, por ejemplo, Freud asocia el alcoholismo, el tabaquismo, el fumar, con conductas orales. ¿Por qué? Porque la persona obtiene satisfacción solo de lo que le provee la boca. Fumar, beber, ¿no? Y otras actividades que se pueden hacer en la vida adulta, satisfaciendo nada más lo oral. Freud dijo entonces que cuando hay un estancamiento en la etapa anal, por lo general se relaciona con trastornos obsesivos compulsivos. Eso lo vamos a ver al final de nuestro módulo al final de nuestro diplomado en el módulo de psicopatología. Vamos a hablar de trastornos obsesivos compulsivos y de un montón de trastornos más. Pero entonces el trastorno obsesivo compulsivo, Freud lo asociaba a un estancamiento en la etapa anal. Ahora imagínense ustedes uno enviando un informe, ¿no? Se evalúa Juancito, ¿no? El cual cometió el delito de robo agravado, pareciera
refiere una personalidad obsesiva compulsiva por un estancamiento en la fase anal. ¿No? El juez va a decir, ay Dios mío, ¿no? Estos psicólogos de dónde sacan tanta cosa. Entonces, bueno, por eso es que no lo hacemos, pero les digo que a nivel investigativo sí es necesario saber. Bueno, me parece muy interesante porque la verdad es que sí creo que muchas veces se asocia a eso, ¿no? ¿Qué le pasa al obsesivo compulsivo? El tema con el obsesivo compulsivo es el control. Perder el control, yo no puedo perder el control. No tiene nada, o sea, no tiene solamente que ver con tener todo ordenado. Yo puedo tener todo ordenado y tener una conducta obsesiva y qué chévere, ¿no? Pero cuando hablamos de estructura, de personalidad obsesiva compulsiva, hablamos de rituales y hablamos de compulsiones y hablamos de un miedo terrible a perder el control, a que las cosas no salgan perfectas. Entonces, Freud dice, bueno, esta conducta se asocia a un estancamiento en la fase anal. Cuando se da la etapa fálica, fíjense que los que estuvieron en la masterclass, yo les puse un ejemplo de un delincuente serial venezolano, ¿no? Los que estuvieron se recordarán que él mató a una serie de prostitutas en Venezuela y que, bueno, cuando se le hicieron todas las evaluaciones a él, pues él refería un dolor por el abandono de su mamá, que su mamá aparte era prostituta, ¿no? Entonces, pareciera que hay un estancamiento en la etapa fálica, es decir, esa situación edípica no se resolvió y tan es así que no se resolvió que la persona en su adultez decidió desde su distorsión cognitiva acabar con mujeres que representaran esta figura femenina, esta principal figura femenina, es decir, esta madre. Entonces, por eso es que estamos viendo esto, ¿ok? Porque hay muchas explicaciones dentro del psicoanálisis que nos acercan al estudio del comportamiento criminal. Entonces, los que estuvieron en esa clase, que fue el sábado antepasado, pudiésemos entonces hablar de esto, ¿ok? Hay un estancamiento en la etapa fálica, en donde se da la situación edípica, y en este caso la situación edípica fue tan amplificada que este chico a partir de los 30 y tantos empezó a matar mujeres que le recordaban a su madre. Entonces, por eso es que les digo que en la psicología criminal estudiamos motivación consciente e inconsciente. Y por supuesto, cuando hablamos de inconsciente, tenemos que hablar de Freud, porque Freud es quien nos dejó y nos heredó toda esta estructura inconsciente, esta estructura psíquica que conocemos hoy en día, ¿ok? Entonces, así más o menos se estudian las etapas de desarrollo psicosexual asociándolas al comportamiento criminal por estancamiento de algún tipo de etapa, ¿no? Me quedé estancada en la oralidad, me quedé estancada en lo anal, en lo fálico, en la latencia. En la etapa de latencia, en la etapa genital, entonces es donde se empiezan también a analizar los casos de abuso sexual, ¿no? Entonces los casos de abuso sexual, nosotros también nos regresamos a ver cómo fue esta persona. Fíjense que con los casos de abuso sexual, es muy importante nosotros ser objetivos si estamos trabajando con abusadores sexuales. Nosotros no, existe un mecanismo de defensa, los mecanismos de defensa son inconscientes y parten desde nuestra angustia, ¿no? Los mecanismos de defensa están para, valga la redundancia, defendernos ante situaciones. Un mecanismo de defensa que se llama disociación. La disociación no como patología, sino como defensa. ¿Qué hace la disociación? Que nosotros, teniendo estos valores que tenemos, es decir, de respeto hacia el otro, los valores universales, podamos sentarnos frente a un violador y fingir que estamos comprendiendo sus razones delictivas. Yo no las estoy comprendiendo, yo no lo acepto, pero yo tengo que fingir que lo estoy comprendiendo porque a mí me interesa saber por qué hizo lo que hizo, porque a mí me interesa establecer un perfil. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es alejarme de toda creencia que implique a este violador hay que matarlo, hay que picarlo, hay que, ¿no? Como sabemos que nos referimos, fuera del ámbito evaluativo y laboral. Y tenemos que disociarnos. Y en esta disociación, entonces, nosotros, ay, claro, por supuesto, ¿no? Entonces la niña te sedujo. Ajá, sí, la niña me sedujo. ¿Cómo te sedujo la niña?
hay un interno, les voy a poner el ejemplo, hay un interno que me estaba narrando cómo abusó sexualmente de su hijastra, y entonces él, en su distorsión, él decía, ella me empezó a seducir desde que yo me casé con la mamá, ¿no? ¿Okay? ¿Y cómo? Pues me miraba, usaba chorcitos, imagínense ustedes, ¿no? Usaba chorcitos, usaba falditas, estamos hablando de que Venezuela es un país tropical, o sea, no todos andan en short y camisetas, entonces bueno, ella andaba en chorcitos, andaba en franelitas, se llama ya, las playeras, y un día yo me di cuenta que ella me dijo que se iba a bañar y pues era como una invitación, ¿ok? ¿Y por qué tú entendiste que eso era una invitación? Ah, bueno, porque ella nunca me había dicho que se iba a bañar, entonces para mí eso fue una invitación. Okay. ¿Y qué hiciste? Bueno, yo me metí en el baño y entonces tú sabes lo que ella hizo. Salió del baño con la toallita más chiquita que encontró y estaba goteando agüita. Y entonces, bueno, ya, eso bastó y sobró para que él abusara de su hijastra, que tenía 11 años, 11 años, ¿no? Entonces él culpaba totalmente a la niña, si se dan cuenta, todo lo dijo en diminutivo, y en el análisis que uno empieza a hacer de los abusadores sexuales, uno tiene que ver entonces cómo se refiere al delito, a la persona y a las razones por las que cometió el delito. Y una de las particularidades de los violadores en la cárcel cuando están narrando los delitos de abuso sexual es que los reviven narrándolos. Y entonces al revivirlos, nosotros los psicólogos podemos hacer una valoración psicológica más amplia. ¿Por qué? Porque nos da un avance de qué tipo de trastorno de personalidad tiene este individuo. Entonces él todo lo ponía en diminutivo, la toallita, ella botaba la agüita, ella se ponía chorcitos, que si yo se los cuento ahorita, de repente hasta asco da, no dice qué asco, pero pues obviamente yo quería saber toda la información. Entonces esto que hace posible que yo pueda retomar toda esa información es este mecanismo disociativo. Me disocio totalmente de los valores que yo tengo para yo decir, ah, claro, y esta niña entonces te sedujo, para yo poder saber cómo piensa él. Entonces, bueno, en esto que estamos haciendo, lo que estamos evaluando es qué pasó en la infancia de este sujeto, si fue expuesto a relaciones sexuales, cómo se relacionaba él sexualmente, a qué edad fueron sus primeras relaciones sexuales, si tenía problemas de sexualidad, de erección, y un montón de situaciones que obviamente no todo te lleva una entrevista. Y a veces te lleva hasta 5 y 6 entrevistas y además que, bueno, como están presos y tú eres psicólogo penitenciario, pues puedes mandarlo a buscar cada vez que tengas dudas, ¿no? Entonces, esto sí se hace como referencia en cuanto a en tratamiento psicológico. Los psicólogos que trabajan en cárceles, entonces, sí es viable que puedan hacer análisis así tal cual completo, ¿no? Haciendo un análisis de su historia familiar, se encuentra que en la etapa de latencia de 6 a 8 años esta persona fue sometida a distintos actos sexuales que practicaban sus hermanos y chalala, y por ahí nos vamos. Entonces, a nivel de análisis para un expediente carcelario, esto sí es muy importante. Digo, si nos gusta nuestro trabajo, ¿no? A mí me encantaba y yo por eso me metía y yo les hacía 55,000 preguntas, ¿no? Pero, porque pues obviamente ni pensaba quedarme toda la vida en la cárcel y pensaba hacer algo con lo que me decían. ¿Y qué es lo que estás haciendo, Sol? Pues estoy educando, ¿no? Estoy como docente. Entonces, no solamente contando la teoría, sino también contando mi experiencia. Entonces, eso es lo que hacemos. Buscamos asociar qué parte de esa infancia, qué parte de estas etapas no se desarrollaron como en nosotros. Espero que se haya desarrollado con lo que estamos aquí. Entonces, bueno, estas son las etapas de desarrollo psicosexual propuestas por Freud. Y luego viene ya lo último dentro de esta evolución de la psicología. Y bueno, les puede haber puesto cualquier otro eh, teórico, pero bueno, yo estoy enamorada de Foucault. A mí me gusta mucho Michel Foucault y me gustan mucho sus teorías. Además, era guapísimo. Entonces, yo por eso les traigo a Foucault, para que vean que no todos los guapos son Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, ¿no? Y estos delincuentes que ya les puse. Entonces, ¿qué hizo Foucault? Foucault hizo una revisión exhaustiva
acerca de la locura, la sexualidad y la prisión. En esa época en la que Foucault abrió estos temas, esos eran temas que no se estaban hablando. ¿Por qué? Porque eran tabúes, porque no interesaban, ¿no? Estamos hablando ya de 1900. O sea, era como de, no, vamos a hablar de otra cosa. Entonces él dijo, no, vamos a hablar de esto. Parte de lo que lo hizo a él interesarse es que, pues, Foucault era homosexual, pues él quería entender cómo funcionaba una sociedad siendo distinto, porque recuerden que hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como un trastorno, de hecho una desviación sexual, así era como se conocía a la homosexualidad, ¿no? Entonces, pues obviamente Foucault, pues siendo homosexual decía, pues, ¿será que yo tengo un problema? ¿Será que yo soy una persona patológica? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces fue una de las primeras personas que empezó a hablar sobre locura, sexualidad y prisión. Mostró lugares en el pensamiento que habían quedado en la periferia, ¿no? Para esto entonces nos encontramos, hay un libro, uno de sus libros más emblemáticos para estudiar la prisión, se llama Vigilar y Castigar, es bien viejito el libro. Yo recuerdo que mi papá es criminólogo y es penalista, o sea, mi papá es abogado, criminólogo y penalista, y él tenía muchos libros de criminología, y una vez él me dijo que me leyera ese libro, yo ni siquiera era, o sea, yo no sabía nada de mi vida, yo solo estaba estudiando psicología y me dijo, toma, léete, no, haz algo con tu vida. Y, y me gustó muchísimo, entonces bueno, se los recomiendo, les digo, es viejito, no sé si está en PDF, yo lo tenía en físico, pues en Venezuela, porque mi papá lo tenía, y bueno, a partir de allí entonces siempre incluyo a Foucault. Entonces, Foucault hizo un estudio que me pareció muy interesante, ¿no? Porque él dijo, él hay un capítulo que habla de la evolución de los castigos, ¿no? De la evolución de los castigos desde el siglo X hasta el siglo XIX, y para ello entonces empieza con una historia, ¿no? La historia de Robert François Damiens. Este señor, y esta es la historia, y les voy a decir para qué él nos hace todo este recuento, ¿no? Este señor es el autor de la tentativa de asesinato contra Luis XV, el miércoles 5 de enero de 1757, cuando la corte estaba en el Trianón. Luis XV visitó a su hija, Madame Victoria, que se encontraba en cama en el Palacio Principal de Versalles. Cuando volvía a su carroza, Damiens, tapándose el rostro con el sombrero, se abrió paso a la guardia, tomó al rey y lo hirió. Luis XV pensó en principio que había recibido un puñetazo, pero después se dio cuenta que estaba sangrando por un costado. Entonces lo agarraron, lo atraparon. Para ese momento, la figura del rey, y para este momento, o sea, óiganme, estamos hablando de 1757, ¿no? 1757. Y todavía existe un rey, ¿no? Un rey. Y este rey representa la figura del padre, todavía. O sea que esto no está tan viejo, ¿eh? En cuanto a creencia y a evolución. Hablamos de evolución, pero mírense este cuento. Entonces, en ese momento y hasta el sol de hoy, la figura del rey es vista como la figura del padre. Entonces, a él se le acusó de intento de parricidio. Entonces, para darle un castigo ejemplar, no, bueno, para dar un castigo que a los demás fuese un ejemplo, ¿ok? Fíjense lo que le hicieron. Primero fue torturado con tenazas al rojo vivo. Su mano, sujetando el cuchillo usado en el intento de asesinato, fue quemada con azufre, una especie de castigo, porque bueno, con esta mano tú ibas a cometer el delito. Se ataron caballos a sus brazos y piernas, pero las extremidades de Damiens no se separaban con facilidad. Tras 2 horas más, los verdugos se vieron forzados a cortar los ligamentos de Damiens con un hacha. Sobre sus heridas en carne viva se vertió cera derretida, plomo y aceite hirviendo. Tras un nuevo tirón de los caballos, Damiens fue desmembrado para alegría del agobiado público, y su torso, todavía vivo según los testigos, fue arrojado al fuego. Los observadores contemplaron con estupor la capacidad de los asistentes para seguir hasta el final
el suplicio infligido por el verdugo Sansón, que así se llamaba, ayudado por 16 asistentes, ¿no? Entonces, ok, leo esto y nos vamos de break. La ejecución fue presenciada por el aventurero del siglo XVIII, Giacomo Casanova, que incluyó esta historia en sus memorias. Y entonces él dijo lo siguiente, y por eso se los traigo, me parece muy interesante. Él dijo: tuvimos el valor de presenciar la espantosa visión durante 4 horas, o sea, 4 horas duró este castigo. ¿Quién era Damiens? Damiens era un fanático que, con la idea de hacer una buena obra y obtener la recompensa celestial, había tratado de asesinar a Luis XV, y aunque el intento fue un fracaso y solo produjo en el rey una leve herida, fue arrancado en pedazos como si el crimen de verdad hubiese sido consumado. En varias ocasiones me vi obligado a apartar la cara y taparme los oídos mientras oía sus desgarradores alaridos después de que la mitad de su cuerpo se hubiese separado de él. ¿Por qué Foucault nos trae como esta reflexión en Vigilar y Castigar? Porque en este capítulo en el que él se refiere de si los castigos han evolucionado o no, y con esto se abre el debate a si la sociedad necesita penas más grandes, o si la sociedad necesita pena de muerte, o si la sociedad necesita, como en España existe, no existe la figura de cadena perpetua, pero cadena perpetua revisable, y están a fuerzas obligados a revisar la condena para saber si la persona se le quita o no se le quita esta sentencia de cadena perpetua. O sea, cadena perpetua per se no existe, al menos en España. Entonces, él decía, ¿qué tanto han evolucionado los castigos si hasta el sol de hoy tenemos castigos a inocentes, ¿ok? Tenemos personas que son acusadas de homicidio aun cuando el delito no fue consumado? ¿Cuántas modificaciones penales se han hecho, ¿ok? Para hablar, ¿qué hablamos? Hablamos de tentativa, ¿no? Tentativa de homicidio, hablamos homicidio culposo, hablamos cooperador no necesario en homicidio, hablamos cooperador necesario en homicidio, toda esta cantidad de delitos para decir si alguien lo hizo o no, si medio lo hizo, si no lo hizo, pero igual es castigada la persona, ¿no? Esto actualmente sabemos que no se ve mucho, no se ve mucho porque siempre se hace a escondidas, ¿no? Pero siguen siendo castigos así a nivel intracarcelario, siguen teniendo castigos muy fuertes y muy cruentos para dar ejemplos de qué es lo que no debes hacer, sobre todo a nivel intracarcelario, ¿no? Entonces, la reflexión de Foucault es, ¿cuál era la diferencia entre este chico, esta persona que intentó agredir a Luis XV y todos los espectadores que estaban allí disfrutando de este suplicio? Y esto se los traigo porque pues actualmente nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que ante cualquier delito, ¿qué es lo que hace la gente? Grabar, ¿no? Grabar, enviar por redes sociales, enviar por grupos, y mientras más información amarillista tenga de cómo quedó el cuerpo, de qué fue lo que hicieron, pues pareciera que más goce tiene este tipo de personas. Entonces esta parte se las doy como una reflexión, porque hay veces que yo me pregunto cuál es la diferencia entre el que está ejecutando una forma de maltrato y el que está grabando o el que está reproduciendo ese suplicio. Fíjense que estas son las razones por las que esta influencer, no sé si ustedes saben de chismes faranduleros de YouTube, hay una influencer de acá de México que está presa por reproducir un video sexual de una chica que era adolescente. Busquen el chisme, se llama Jocelyn Hoffman, la muchacha, y está presa por reproducción de material pornográfico, ¿no? Yo no me voy a meter en el chisme, pero sí me voy a meter en qué bueno que se castigue, porque es lo mismo que pasó con el caso acá igual en México. Voy a poner caso de México porque es donde vivo. El caso de, no recuerdo ahorita su nombre, Dios, se los tengo acá en la clase. El caso de una chica asesinada el año pasado de una forma cruenta, horrible, terrible, y cómo los funcionarios, ahorita se los busco, después del break les busco esa lámina, porque a partir de ella, esto fue el año pasado, a partir de esto que ocurrió actualmente en México,
México se acusa penalmente y fiscalmente a los funcionarios que extraigan información de cuerpo, de escena del crimen hacia los periódicos amarillistas. A esta chica, el año pasado, el esposo la mató, y no solamente la mató, sino que la descuartizó, y no solamente la descuartizó, sino que sus partes las lanzó por distintos... sus partes físicas las lanzó por distintos ductos del edificio donde vivían. Entonces, bueno, las fotos fueron horribles, los videos fueron más horribles y las personas empezaron a reproducirlo. Entonces, imagínense la familia pasar por todo esto. Entonces, bueno, actualmente, a partir de ese caso, se condena penal y fiscalmente a las personas que participen en reproducción de este tipo de videos y reproducción de este tipo de fotografías. Y es lo mismo que ocurrió, y esto es increíble, en 1757. Fíjense lo primitivos que seguimos siendo, ¿no? Cuando hablemos de evolución, nos vamos a este ejemplo. En verdad hemos evolucionado tanto, porque esto fue en 1757 y la gente aplaudía y este Juan José Casanova decía, Dios, ¿cómo la gente puede tener tanto estómago para estar 4 horas aquí feliz porque mataron a este hombre? Es lo mismo que cuando ustedes, tengo el video de cómo acribillaron a fulano de tal, te lo mando. Es lo mismo. Se llama perversión, por cierto, esas acciones. Entonces, bueno, Duri, antes de pasar a otra lámina, pues entonces ya nos vamos al break. Sí, sí, sí. Y ahí algunas preguntas. Bueno, aquí una amiga Giselle Cordero te dice que el nombre es María del Carmen Cordero de León. No sé si esa es la persona que estaba buscando, el nombre de la persona. No es el nombre de la persona, Giselle. Se llama, espérame porque yo tengo escribí sobre esto, espérame, se llama Ingrid. Ajá. Ingrid Escamilla. Ingrid Escamilla es el caso. Ok, y por otro lado, César Ruiz quería hacer mención a algo. No sé si César Ruiz está por acá escuchándonos, y si es así voy a buscarlo acá para darle abrir el micrófono, solicitar audio. Ya te solicité audio, César, cuando quieras o puedas. Querías hacer mención a algo. Gracias, Julio. Sí, buenas tardes. Ya, buenas tardes, César. Antes que todo, quiero agradecer a CC Facia, ¿verdad?, por la oportunidad que me ha dado. No es primera vez que estoy en este tipo de congreso o conversatorio con este prestigioso instituto, pero sí es primera vez que estoy recibiendo una clase de manera formal que tenga que ver con psicología criminal. Como abogado y notario público que soy, litigante independiente, actualmente he terminado una maestría en Derecho Procesal que tiene que ver en materia civil, laboral, penal, familia y Derecho Constitucional, pero únicamente la parte procesal. Y me pareció muy acertada la intervención de la doctora Meléndez en el sentido cuando hacía referencia a los dictámenes forenses que ella libra. Pues en mi caso me pareció interesante el tema porque como litigante independiente únicamente he estudiado lo que tiene que ver con el iter criminis. Estoy seguro que la doctora sabe a qué me refiero. Pero de llegar tan, digamos así, llegar a la intimidad del pensar del justiciero, cuando me refiero al justiciero es para no decir delincuente, doctora. Cuando me refiero, ¿verdad? Entonces, porque se mira efectivo. Entonces, cuando usted habla del comportamiento del justiciero, me interesan dos puntos como litigante del derecho penal. Y no sé si la doctora puede o no puede contestarme porque a veces como abogado pues preguntamos cosas que no está dentro de su competencia. No es que no sepa, sino que usted es especialista y ya tiene que estar enfrascado en su especialidad. A diferencia de los abogados que el trabajo y la naturaleza nos obliga a saber un poco de todo. No somos expertos, pero tenemos que tener conocimiento en todo. Por ejemplo, doctora, cuando en un crimen
que se cometa o un delito que tiene que estar como testigo únicamente un menor que esté entre los 7 y 8 años, ¿verdad? Como es el único testigo en un proceso penal, se le pone a una psicóloga forense para que sea interrogado en el juicio oral y público por la juez. Y en ese caso, que es un menor de edad, por la edad y, por ejemplo, el tipo de delito que fue que el que presenció cuando asesinaron al padre, por ejemplo, el juez a los litigantes nos limita, por decirlo así, el derecho a la defensa en el sentido de que solo nos permiten hacerle una pregunta a ese menor de edad por la naturaleza y obvio, usted como psicóloga criminal, estoy seguro que entiende mejor que yo por qué es que solo nos permiten a nosotros en un juicio hacerle pregunta a un niño que presenció el asesinato o el homicidio de su padre o de su madre, preguntarle únicamente hacerle una pregunta. Se mira el nerviosismo y todo lo demás del niño y todo eso, pero muchas veces, pues nosotros como profesionales del derecho, nuestro trabajo es demostrar la inocencia de esa persona. Y a veces nosotros nos sentimos como que se nos viola el derecho a la defensa, pero no es así, porque somos conscientes de que un niño menor de edad que ha recibido ya a lo mejor un trastorno mental, un problema ya por psicológico, no sé, producto de que presenció el crimen cuando asesinaron a su papá o a su mamá y nosotros como abogados muchas veces la única pregunta que tenemos derecho la hacemos mal, ¿verdad? A veces nos equivocamos y lógico, porque ahora que yo estoy recibiendo esta clase, pues ahora ya la mente se me ha abierto un poquito más en el sentido de que ya sé por dónde me voy a dirigir, ¿verdad? Número dos, cuando usted hacía sus intervenciones, pues en verdad tenía mucha razón cuando dice que la mayor parte de su profesión o de sus dictámenes muchas veces no es relevante para el proceso penal a la hora de un juicio oral y público. Y los dictámenes que tienen que ver. Y tengo una pregunta, a ver si usted me la puede responder, ¿verdad? Si está dentro de su competencia. En Nicaragua, en este año, se supone que se reformó el código penal con respecto a la pena, a la pena, a la sentencia. ¿En qué sentido? Se reformó la constitución política de Nicaragua, soy de Nicaragua, se reformó el código penal. Nuestra constitución y nuestro código penal decía que las penas no César, pasan de 30 César, años de prisión. discúlpame que te interrumpa, pero necesito que Claro. vayas a la pregunta porque vamos en el Correcto, tiempo. voy al grano. Por favor. Correcto, voy al grano, claro. Ajá. Es de 30 años, dice, ¿verdad? Ahora que se reformó y dice que excepcionalmente va a haber cadena perpetua para ciertos tipos de delitos, cárcel perpetua, perdón. Mi pregunta es, esa reforma a la hora de que el justiciero o las personas que se dedican a la actividad delictiva influencia de manera psicológica en su mente al entender ahora que después de que la pena máxima era 30 años, ahora pueden llegar a purgar una pena para toda la vida? Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Gracias, César. Y sí es una pregunta muy interesante porque se habla muchísimo de si en realidad el aumento de las sentencias generaría lo que se llama la prevención, ¿no? Es decir, si una persona sabe que estaría expuesta a una cadena perpetua, ¿lo realiza el crimen o no? No. Fíjate que no tiene relación, porque recuerda que los fenómenos que hacen que una persona cometa delito no están referidas a la consecuencia, están referidas a lo que yo voy a esta parte que cubre la realización del delito, ya sea el placer, ya sea la venganza, ya sea buscar una especie de justicia. No hay una idea de consecuencia porque es una de las características de los antisociales. Si las personas con trastorno antisocial de la personalidad tuviesen una idea de que lo que yo hago tiene una consecuencia, pues se reformaría mucho más rápido, ¿no? O sea,
los tratamientos penitenciarios funcionarían a cabalidad, porque la persona entendería, bueno, voy a tener una consecuencia y yo no quiero pasar toda mi vida preso. Las personas que cometen delitos no están pensando en si van a caer presos o no. Las personas que cometen delitos están pensando en lo que necesitan en ese momento. Y si lo que necesito es robar, estafar o incluso acabar con esta vida, pues lo que voy a hacer. Hay muchos fenómenos que hacen que una persona cometa delitos, ¿no? Lo que se conoce como la fenomenología delictiva, y no solamente están asociadas a los trastornos de personalidad. Recuerda que también tenemos delitos pasionales. Recuerda que también tenemos la locura temporal, que la establecen diferentes códigos penales, ¿no? Recuerda que tenemos estados de enajenaciones mentales donde la persona sin saber que iba a cometer un delito termina cometiendo delito. Tenemos la teoría de la oportunidad, y ninguna de estas tiene que ver directamente con la consecuencia o con el análisis de si yo hago esto me va a pasar esto. Entonces, lamentablemente, y con Carlos ustedes se van a dar banquete con esto porque Carlos ese es su trabajo principal, las penas, el aumento de las sentencias, la implementación de cadenas perpetuas y la implementación de la pena de muerte no hace que una persona en verdad se abstenga de cometer delitos, lamentablemente. En un ratico les digo qué es lo que yo creo que haría, ¿no? Mi opinión personal, qué es lo que haría que una persona pudiese de repente reeducarse, pero en mi opinión, César, no. Son muchos los fenómenos psicológicos y patológicos que acompañan a una persona a la comisión de un delito, y en ninguno hay análisis de las consecuencias. Gracias, Sol. Hasta este momento no veo ninguna otra pregunta, así que vámonos al break. 7:15, son 7:15, 7:25, 7:40. Regresamos, hora Lima, para la última hora corridita hasta las 9 de la noche, así que aprovechen de ir analizando toda la información que se les ha dado y las preguntas que puedan ustedes ya tener o sus dudas. En el segundo break, ya casi finalizando, paso el link de la asistencia para poder saber quiénes están presentes y atentos a toda la actividad. Sol, ve a cenar, por favor. Vayan ustedes también a comer algo. Sí, señor. Y regresamos en tan solo 25 minutos. Ya estamos de regreso prontito.